¿Qué fue la batalla de Ayacucho? La batalla de Ayacucho fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar en 1824 entre fuerzas patriotas y realistas, en el sur del Perú. En esta batalla se enfrentaron el Ejército Unido Libertador del Perú, comandado por Antonio José de Sucre, lugarteniente del presidente de la Gran Colombia, Simón Bolívar. Estaba integrado por unos 6.000 hombres, la mayoría de ellos colombianos, aunque también había peruanos, chilenos y un escuadrón del Regimiento de Granaderos a Caballo de Buenos Aires. El Ejército Real del Perú, liderado por el virrey José de la Serna, estaba integrado por unos 8.000 hombres, de los cuales unos 1.000 eran peninsulares y el resto, americanos. La victoria patriota en Ayacucho significó la desaparición del último gran ejército realista que seguía en pie y la disolución del virreinato del Perú. De esta manera, se aseguró la independencia del Perú, proclamada por José de San Martín en 1821. Desarrollo. Luego de ser derrotado por los patriotas en la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, los realistas retrocedieron hasta las proximidades de Cusco, donde el virrey de la Serna recibió refuerzos provenientes del Alto Perú. Bolívar, por su parte, se dirigió hacia Lima y dejó al mariscal Sucre al mando de su ejército. De la Serna decidió esperar a Sucre en las alturas del Cerro Condorcunca. Pero la falta de víveres, las constantes deserciones y las noticias de la llegada de refuerzos colombianos a Lima, decidieron al virrey a descender del cerro y atacar al ejército patriota situado en el llano. El inicio de la lucha favoreció a los realistas, que al bajar de la cuesta arrollaron a las fuerzas patriotas. Estas lograron reorganizarse gracias al general colombiano José María Córdoba, quien se puso al frente de sus soldados y los hizo avanzar. Se produjo entonces una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo, tras la cual los realistas retrocedieron y dejaron su artillería en manos de los patriotas. Al ver que sus fuerzas se dispersaban, el virrey se lanzó a la lucha para dar coraje a sus hombres. Pero tras resultar herido, fue tomado prisionero junto a varios de sus oficiales. Publicidad continua debajo lo sustituyó el general Canterac, que intentó reorganizar sus fuerzas y continuar la lucha. Pero muchos soldados, que habían sido reclutados a la fuerza para pelear por una causa en la que no creían, comenzaron a huir, matando a los oficiales que intentaban detener la desbandada. Los realistas se reagruparon en torno a Canterac, quien comprendió que la batalla estaba perdida y decidió rendirse. Causas y consecuencias. Causas. Entre las causas de la batalla de Ayacucho, destacan las siguientes. Los conflictos entre liberales y absolutistas tanto en España como en América, que debilitaron la capacidad de resistencia de los realistas. El ingreso del ejército de Bolívar en el Perú, tras el retiro de San Martín y su regreso a Chile. La decisión de los realistas de no reconocer la independencia del Perú y de tratar de recuperar el poder. La victoria patriota en la batalla de Junín, que debilitó al ejército realista y lo hizo retroceder hacia Cusco. Consecuencias. Las principales consecuencias de la batalla de Ayacucho fueron las siguientes. La desarticulación total del ejército real del Perú, que registró 1.500 muertos y 700 heridos. Los sobrevivientes, unos 2.500 hombres, se rindieron ante las fuerzas patriotas. La captura por parte de los patriotas del virrey de la Serna y de todo su alto mando, integrado por 4 mariscales y 9 brigadieres. La firma de la capitulación de Ayacucho, que implicó la renuncia de los realistas a seguir combatiendo y la disolución del virreinato del Perú. El 30 de diciembre, la rendición fue aceptada por Pío Tristán, que había sido proclamado virrey interino por la Real Audiencia de Cusco. La toma de la ciudad de Cusco por tropas peruanas al mando de Agustín Gamarra. La entrada del Ejército Libertador en el Alto Perú, el 25 de febrero de 1825, proceso que concluyó con la proclamación de la independencia de Bolivia, el 6 de agosto de 1825. La convocatoria por Bolívar al Congreso de Panamá, con el objetivo de unir en una federación a los nuevos estados independientes. Protagonistas. Entre los principales protagonistas de la batalla de Ayacucho se encuentran José de la Serna, 1770-1832, conde de los Andes y virrey del Perú. Fue herido y tomado prisionero en la batalla de Ayacucho. Agustín Gamarra, 1785-1841, político y militar peruano que se desempeñó como jefe de Estado Mayor de Sucre en Ayacucho. José de Canterac, 1787-1835, militar español que firmó la capitulación del Ejército Real del Perú ante el mariscal Sucre. Antonio José de Sucre,
1830, político y militar venezolano, conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho. Fue quien planificó la estrategia que dio la victoria a las tropas patriotas. Guillermo Miller, 1795-1861, general inglés que participó en las batallas de Junín y Ayacucho, al mando de unos 300 voluntarios alemanes y británicos. José María Córdoba, 1799 a 1829, militar colombiano, conocido como el héroe de Ayacucho, por su actuación en esa batalla en la que desmontó de su caballo y arengó a sus soldados para que enfrentaran a los realistas.